Hola, muy buenas tardes. Empezamos con este directo sobre el orgullo LGTBI. Como recordaréis, estamos esta semana dentro del Centro de la Mujer y la semana pasada en todo el ayuntamiento organizando pues una serie de actuaciones con respecto al orgullo LGTBI, porque entendemos que este año, pese a que no se pueda hacer presencial, tenemos que hacerlo aunque sea de forma telemática, porque es la única forma de seguir reivindicando aquello que es importante, que es la visibilización y la normalización del colectivo LGTB dentro de la sociedad. Hoy vamos a hablar con dos hombres. Sabéis que hemos separado todos los colectivos del grupo LGTB, uno por cada día, para profundizar más en ellos y en ellas. La semana pasada, el miércoles, hablamos de mujeres lesbianas y hoy toca hablar de hombres gays. Hoy vamos a hablar con Álvaro Cuenca, psicólogo, fundador de Abanico, y también vamos a hablar con Andrés Escribano, que es psicólogo especializado en psicología afirmativa gay. Creo que es una tarde interesante y voy a buscar ya a Álvaro para llamarle. Vale. La invitación. Enseguida te llegará a tu... Vale, aquí estás. Muy buenas, Hola, buenas tardes, Manuel. muy buenas. ¿Qué ¿Qué tal? tal? ¿Cómo estamos? Bien, aquí estoy en casa, que acabo de terminar de teletrabajar y Ah, muy vamos bien. a hablar de este tema interesante que hemos preparado para esta tarde. Muy bien. Pues te agradezco mucho que estés y que eches un ratito de tu tiempo para esta programación del ayuntamiento. Bueno, yo me presento, soy Manu Martínez, soy el concejal de Igualdad, Mujer y Participación del ayuntamiento y tengo el gusto de estar hoy charlando para todos vosotros y todas vosotras con Álvaro Cuenca, que él es psicólogo. Fue una de las personas que se animaron a fundar la asociación, el colectivo LGTB que hoy en día existe en Albacete, Abanico, y bueno, es activista LGTB, es una persona muy luchadora que lleva muchos años también en el mundo de la discapacidad, en el mundo, en fin, donde puede echar una mano desde su conocimiento a, para aportar. También colabora con Asexorate Ujú. en algunos institutos y colegios cuando tiene que aclarar un concepto relacionado precisamente con este tema LGTB. Así que hoy contigo queríamos hablar la vinculación, la relación que existe entre la homosexualidad masculina y las nuevas masculinidades. Es un asunto que aparte también queremos tratar el efecto que el patriarcado tiene sobre los hombres homosexuales con lo que decimos con el rechazo a la pluma, con el rechazo a todo lo que es femenino dentro de un hombre y que también se rechaza y que también eso genera también muchos problemas internos a las propias personas LGTB, por ejemplo, los hombres gays que no saben cómo afrontar su sexualidad, ¿no? El primero de los temas es que nos lleva rondando un tiempo en la cabeza, estamos obligados, la sociedad, a avanzar hacia nuevos modelos de masculinidad, ¿no? Y Ujú. en estos modelos que rompen con los clásicos machistas, queremos saber qué papel jugamos los hombres homosexuales. No sé, Álvaro, tú que conoces muy bien la materia. Ujú. Pues en primer lugar, gracias, primero antes de empezar, por contar conmigo para este orgullo, como en el resto que hemos estado organizando, ¿no?, estos años. Después, agradecerte este tema que me parece muy interesante, ¿no?, y muy necesario, sobre todo por el mito este de que el hombre homosexual no es machista, ¿no? Yo creo que existe un mito generalizado como que se nos percibe como, sobre todo desde círculos más femeninos que masculinos incluso, como agentes de seguridad, más que como agentes que podemos tener tintes machistas, porque en efecto tenemos tintes machistas y el machismo está en nosotros como nuestra educación sexual que hemos recibido desde pequeñitos, Uh ¿no? -huh. Entonces, el papel del hombre homosexual dentro del tema de las nuevas masculinidades va de la mano del feminismo. Primero, porque está muy relacionado con cómo el patriarcado también oprime al hombre homosexual, ¿no? Estamos hablando Sí, sí, sí. de que esta estructura sistemática, que es cultural, sobre todo, el tema del patriarcado, eh, oprime en primer lugar a todo lo que es el género femenino, a las mujeres en concreto, pero es que también oprime a las personas LGTB en general, ¿no? Porque diferimos de ciertos aspectos de nuestra sexualidad en tanto a la tradición, ¿no? En tanto a un modelo tradicional
que se ha de cumplir. Ya sabemos que, por ejemplo, a nivel cultural, no en todas las culturas las masculinidades están igual de definidas. Te pongo el ejemplo de que en el Reino Unido, en Escocia, por ejemplo, los hombres llevan falda. Aquí en este país sería, pues es muy difícil pensar que pues, un hombre pueda llevar falda. Por suerte, gracias a también unos movimientos liberadores que existen, pues se hace hincapié en que pues, la manera de vestir, los colores, las emociones no son de nadie, ¿no? Pero lo que es el modelo tradicional español es diferente, por ejemplo, al de Escocia, ¿no? En ese aspecto, digamos. Ujú. Entonces, es imperativo... Sí, dime. No, no, por comentar, hay un comentario de José Alcolea que dice que efectivamente hay hombres homosexuales machistas, incluso homófobos, que también es Ujú, un... Y yo creo que lo que tú decías, ¿no? Es un poco consecuencia de la educación que hemos recibido como hombres, aunque luego se sea o no se sea homosexual, pero como hombres recibimos esa educación patriarcal de competitividad, y de incluso de menosprecio a aquello que puede parecer más débil o aquello que suena diferente y distinto, que es lo que siempre se rechaza, ¿no? Al ujú. diferente. Está claro que el modelo tradicional masculino, o sea, la educación existe y la educación sexual existe, aunque no sea formal, digamos. O sea, no está en los colegios como tal, en los colegios nos enseñan reproducción, poco más, pero está en la calle, está en nuestra cultura, está en nuestras tradiciones, está en nuestra manera de relacionarnos, ¿no? En los dos besos que nos damos cuando nos saludamos o en los dos besos que no nos damos cuando nos saludamos. Todo eso está implícito en nuestra educación desde que nacemos, incluso lo que decimos siempre, ¿no? Desde antes de nacer ya tenemos asignado un color a nuestra habitación, ya tenemos esas expectativas, ¿no? De va a ser futbolista o va a ser médica o veterinaria o no sé qué, ¿no? Pues todo basado en el género y en esa tradición y en ese patriarcado que nos redirige y nos coge de la mano incluso antes de nacer, ¿no? Y es con eso con lo que hay que romper. Yo creo que mucha gente piensa que las nuevas masculinidades, incluso, pues eso, hay varios modelos, ¿no? Digamos, de población diana dentro de los hombres, ¿no? Están los que creen que el modelo no se tiene por qué cambiar, que tenemos que ser diferentes. Hay otros que efectivamente ven que hay fallos en ese modelo tradicional y dicen hay que cambiar algo. Y hay otros que les chirría un poco y te dicen, se quedan un poco desubicados como, pero ¿y esto? ¿Es algo que ya viene dado? ¿Cómo lo podemos cambiar, no? Pero en el Yo caso sobre... Sí. lo que me parece interesante es que los hombres también sepamos que cómo nos comportamos, cómo somos ante el mundo, es algo que hemos aprendido y que nos han enseñado, aunque como tú dices también con la educación sexual, no hay una clase de cómo ser hombre como no la hay de cómo ser mujer, pero la vamos Ujú, recibiendo con toda la cultura, la lectura, los medios de comunicación, la literatura, todo, con todo lo ujú, que nos rodea, la serie de televisión, la música, nos dice cómo ser hombres. Y yo creo que es ujú, importante que se rompa con esa tendencia, porque el machismo, el modelo de masculinidad que nos han ido imponiendo es tóxico para nosotros ujú, y hacemos que sea tóxico para ella. Y creo que es importante que vayamos avanzando. Y en eso, los hombres gays que probablemente se hayan podido salir porque no hayan sido objeto diana de esa educación masculina mucho tiempo, o por lo menos de la manifestación de su homosexualidad, pues pueden servir un poco de ejemplo de decir, hay otra forma de ser un hombre, y ser un hombre ujú, no está, ser un hombre no es ser hetero o ser homosexual, eso es independiente, ¿no? Pero que hay ujú. otra forma de comportarse como hombre ante la vida. Yo creo que ganaríamos mucho como sociedad y como población si todos rompiéramos con ese modelo de ser hombre. Otra cosa es que sepamos cómo hacerlo o que nos hayan educado cómo hacerlo, ¿no? O que estemos preparados Ujú, mentalmente para deconstruirnos, y eso los psicólogos ahí tenéis mucho que decir, ujú, de si estamos preparados psicológicamente para deconstruirnos como lo que nos ha enseñado que tenemos que ser, ¿no? ujú. Exacto, yo creo que todo viene por el darse cuenta, ¿no? El identificar qué es lo que me ocurre para que yo frente a ciertos eventos pues reaccione con agresividad o reaccione con hostilidad, ¿no? Porque hemos estado hablando de que la masculinidad se aprende, es evidente, ¿no? Se aprende de una manera directa o indirecta, ¿no? Pero también lo que vemos es que se aprende no solo por esos refuerzos que vemos a nuestro alrededor, sino por castigos. Mm. Y es ahí donde sobre todo afecta al hombre homosexual
¿no? Porque no olvidamos que el patriarcado y el hetero-cis-patriarcado afecta al hombre homosexual en tanto a que éste va a recibir violencia por no estar dentro de ese modelo, ya solo en la parte de la orientación sexual, ¿no? En esa presunción de que todos los hombres tienen que ser heterosexuales, igual que las mujeres, en este caso, ¿vale? Entonces, hablamos de que la masculinidad tóxica es aquella que te orienta al tema de los logros, del trabajo, siempre tiene que ser el hombre, ¿no? El que lleve el dinero a casa, el que tiene que emplear la fuerza física para conseguir sus objetivos, ¿no? En vez de las palabras o sus habilidades o su ingenio, ¿no? Es la fuerza física lo primero para imponerse, ¿no? Y para someter. Al final estamos hablando de ese modelo de dominación-sumisión que existe y que no solo afecta, como habías dicho al principio, a nivel individual, también a nivel relacional nos afecta, porque como hombres homosexuales yo me relaciono conmigo mismo y con mi interior, ¿no? Puedo decidir no mostrar mis emociones por no parecer vulnerable, pero también puedo tener una relación de pareja y reproducir los mismos roles estereotipados que se reproducen en parejas heterosexuales con ese componente violento, ¿no? Del ciclo de la violencia. En cualquier caso, la violencia se ejecuta de la misma manera con comportamientos de control, de manipulación, ¿no? Que intenta someter a tu pareja, en este caso es del mismo sexo, a tu voluntad, ¿no? Pero no deja de ser un comportamiento machista también y de control que hemos aprendido de una sociedad patriarcal y machista, ¿no? Y de las relaciones heterosexuales, sobre todo de las tóxicas, no de las saludables, para nada. Entonces, empezando por ahí, ya nos afecta a muchísimos más niveles. A nivel organizativo, por ejemplo, algo que siempre pues, comentamos, ¿no? Es la visibilidad del hombre gay frente al resto de opciones y de sexualidad y de diversidad que existe, ¿no? Han pasado muchos años para que una mujer esté al frente de la FED. Creo que no ha habido nadie antes de Boti como presidenta, de Boti no, perdona, de la actual presidenta, no recuerdo ahora mismo el nombre, pero en las organizaciones LGTB mismo siempre ves que hay más hombres que mujeres, ¿no? Incluso las mujeres lesbianas prefieren asociarse con grupos feministas, ¿no? Que también, por supuesto, llevan por bandera la lucha por los derechos sexuales y reproductivos, pero siempre están en un entorno más seguro, y yo, por supuesto, lo comprendes, donde pueden participar de otras maneras que no sean mediante el poder, ¿no? Ahora mismo el ejemplo es claro, estamos tú y yo hablando sobre este tema, aunque es algo muy adecuado porque estamos hablando de hombres homosexuales en este caso, ¿no? Pero en otras circunstancias sí que hemos hablado de otros temas, ¿no? Y ahí hemos estado y siempre pues podemos decir, es que falta representación de mujeres, pero es que falta otra forma de enfocar el asociacionismo, la lucha activista y eso es imprescindible, ¿no? Que nos demos cuenta para dar voz también. Sí, lo que es el asociacionismo, la organización de la vida en general, está hecha con los horarios y con los tiempos y con las formas de los hombres. Y cuando eso no lo llevamos a los colectivos LGTB pasa lo mismo. El otro día comentábamos en el día que tocaba hablar de las mujeres lesbianas, que tuvimos a Carolina Felipe, a Carol, que la conoces muy bien, hablábamos precisamente de esa reflexión del papel de las mujeres, de las mujeres lesbianas en el colectivo LGTB. Yo les planteaba que siempre he echado en falta que hubiera, que hubiera más mujeres liderando los movimientos LGTB o que hubiera menos hombres, que solo habláramos de la G muchas veces cuando nos referíamos a las demandas, a la agenda del colectivo LGTB. Es verdad que eso está cambiando, porque la agenda feminista ha llegado a todos los ámbitos y eso está cambiando. Hoy somos dos hombres porque estamos hablando concretamente de este tema. En otros días sí que estamos participando con mujeres. Pero es verdad que en los tiempos todo se organiza con respecto a las formas de la masculinidad tradicional, de la masculinidad clásica. Y eso es un problema para la participación de las mujeres, claro. Claro, porque si no estamos con ellas, no las escuchamos, finalmente, si solo nos centramos en las necesidades, ¿no? digamos que del hombre,
podemos decir del hombre gay como el hombre transexual también, ¿no? Que muchas veces también vemos en compañeros trans, ¿no? En compañeros trans nuestros, pues actitudes muy machistas, ¿no? Porque al final también porque son actitudes que pues puedes elegir o no elegir, o puedes desarrollar de una manera más consciente o menos consciente, ¿no? Pero yo creo que en nuestro campo, en lo que es nuestro campo no, porque al final es como somos, ¿no? Que en nuestras vivencias, digamos, sí que hemos podido percibir esas opresiones, percibir en mayor o menor medida, nos hemos sentido oprimidos o hemos visto violencia sobre nosotros que nos deberían de saltar todas las alarmas y decir, no, no, es que es todo lo contrario a esto, ¿no? Lo que necesitamos no es reproducir ese modelo tradicional para protegerme yo, ¿no? Y sentirme yo más seguro y sentir que yo tengo el control. No, no, lo que necesitamos es romper con esto, ¿no? Porque también hay un movimiento, ¿no? Porque la cuestión es ¿cuál es la solución? ¿Feminizar todo? ¿Masculinizarlo? No, desde luego masculinizarlo ya sabemos que no. Pero ¿y feminizarlo todo? ¿Esa sería la solución? No, yo entiendo que no. Tampoco. Realmente hay que abogar por la deconstrucción total del género y no hablar de que las emociones, pues tú como las mujeres expresan las emociones, tú pues tienes que expresar emociones. No, no, mira, es que como los seres humanos expresamos emociones, tenemos emociones y esa necesidad de expresarlas, tenemos que intentar aprender, ¿no? Porque habrá hombres que no sepan y mujeres que tampoco sepan, ¿no? Pero finalmente tenemos que reproducir y cambiar ese concepto primero para empezar a desenvolvernos de otra manera, ¿no? Porque lo que ocurre en los hombres homosexuales con el machismo, ¿no? Y con esta hegemonía que tenemos del patriarcado es que reproducimos unos comportamientos de la masculinidad deseable, de esa masculinidad que se nos ha impuesto desde pequeños, a nosotros también, y que si algo no cuadraba, no sé, tu manera de andar. Yo conozco mucha gente, muchos chicos que han cambiado, han forzado su manera de andar por la calle simplemente porque pues no los miren, no les insulten, no es simplemente, ¿no? Desde luego que acarrea unas consecuencias más graves, Claro, la claro. violencia, pero está claro que cambiar y mostrarte digamos, con esa masculinidad tradicional, digamos, o más agresivo, porque yo diría pues más hostil a la manera de andar, finalmente no es conseguir lo que quieres, sino eso al final puede generar que sea una intimidación, un comportamiento intimidatorio sobre otros, ¿no? Por ponerte un pequeño ejemplo. Sí, pero es verdad que muchos hombres homosexuales asumen ese rol que tú decías como coraza, como casi como escudo, como forma de evitar una mayor discriminación o un mayor acoso, el hecho de comportarse como tradicionalmente se supone que debería de comportarse un hombre para decir, bueno, será gay, pero por lo menos actúa como lo que Uh -huh, tradicionalmente se entiende como hombre. Y esto, es verdad que esto lo que hace es que a todos nos sigue sometiendo a las dictaduras del género uh y -huh, de los comportamientos absolutamente binarios de tú eres así porque naciste hombre y tú eres así porque naciste mujer. uh -huh, Creo que los hombres gays hemos tenido la suerte de poder cambiar ciertas actitudes masculinas que nos eran tóxicas, puesto que, bueno, pues casi que se nos permitía, pero te planteo, ¿es la homosexualidad masculina es un avance, es un modelo de nueva masculinidad o es un freno para las nuevas masculinidades? Y te lo explico. Es posible que algunos hombres heterosexuales, cuando mostramos modelos de nuevas masculinidades a hombres gays, vean que eso no es un modelo referente para ellos y no quieran sumarse a ese proceso? ¿O simplemente es una forma de ser hombre distinta, que lo pueden ver también como ejemplo? No sé si ejerce como ejemplo, como acicate, como empuje o como freno para los hombres heterosexuales. uh -huh. No Claro, sé si te ahí metí un viene, berenjenal. no, creo que te he entendido bien, ¿no? Y al final es que de la idea del hombre heterosexual de masculinidad, ¿no? Al, no es, yo creo que en nuestro pensamiento no es la misma que la del hombre homosexual, Uh -huh. ¿no?
El hombre homosexual yo creo que es perfectamente capaz de identificar esa masculinidad tóxica de una manera mucho más sencilla por las vivencias que hemos tenido, ¿no? Pero en cualquier caso, el hombre heterosexual, por la educación y el patriarcado, se le exige rechazar todo lo que venga de un hombre homosexual. Esas conductas, o sea, socialmente se le exige no parecerse o distinguirse del hombre homosexual en ese aspecto, ¿no? De hecho, pues en círculos de hombres heterosexuales, homosexuales en general, ¿no? Cuando nos relacionamos entre nosotros, porque así es la vida, en general nos relacionamos entre todos, sí que es cierto que pasa lo que dices tú, frente a un hombre homosexual que no sea tan femenino, digamos, que tenga menos tintes femeninos, va a ser premiado mucho más que aquel hombre homosexual que sea tradicionalmente más femenino, ¿no? Incluso, pues, de decidir de no juntarme con él, o incluso eso pasa con el entorno heterosexual, pero también en el propio colectivo de hombres gays, ¿no? Que es lo que llamamos la plumofobia. Sí, eso es muy interesante. Es verdad que es preocupante ver cómo los propios hombres gays rechazan a otros, pero rechazan no sentimental o sexualmente, sino que lo rechazan socialmente a otros hombres por mostrarse más femeninos o más tradicionalmente femeninos que ellos mismos. Y esto sí que es una herencia completa del patriarcado y del machismo con el que hemos sido educados, entiendo, ¿no? Sí, sin duda. Y yo, respecto a lo que decías antes, de si frena o ayuda a captar, ¿no? Yo creo que la forma que tenemos de mostrar nuestra masculinidad es lo que realmente va a hacer ese cambio. Si nosotras de manera natural pues, nos comportamos como somos, ¿no? Sin exigir nada a nadie, sin pedirlo de cierta manera, ¿no? Por supuesto que el matizar que esto y esto, por ejemplo, el que seas hostil, que no muestres tus emociones, que no comuniques a tu pareja tus problemas, que te preocupa, de una manera asertiva, ¿no? Eso te va a generar problemas. Está claro, pero el cómo lo hacemos y el vivir nuestras relaciones, por ejemplo, sin esos roles tan marcados de género, por ejemplo, eso va a hacer que eso es un molde al final. Y el resultado, que es nuestra vivencia, es yo soy más feliz o soy menos feliz, ¿no? Mi vida tiene conflictos constantes, ¿no? Mi relación tiene conflictos, yo tengo conflictos con la gente por cómo soy, ¿no? Porque ante un problema lo resuelvo a golpes o lo resuelvo a gritos, lo resuelvo insultándote, lo resuelvo humillándote o lo resuelvo de otra manera. El resultado de nuestras acciones es la clave para el cambio, ¿no? Si yo lloro, yo me permito llorar, yo me hago una introspección, escarbo en mis emociones, encuentro qué me pasa. Si yo estoy triste, me permito estar triste, encuentro qué me puede pasar, ¿no? De hecho, hay un alto índice de suicidios en hombres también. Y principalmente, uno de los motivos es que los hombres gestionamos mucho peor las emociones, como son la depresión, o sea, la depresión no es una emoción, la tristeza, perdón, o la ansiedad, la gestionamos mucho peor que las mujeres. Y eso es totalmente, ¿por qué? Porque se nos enseña a no mostrarla, porque eso puede ser algo vulnerable y lo pueden utilizar en tu contra, ¿no? Y un hombre tiene que ser de hierro. Eso es uno de los efectos tóxicos que tiene esta masculinidad tradicional para nosotros mismos. Y luego tiene otros efectos para la sociedad o para las mujeres con las que los hombres nos relacionamos, pero internamente uno de los efectos principales tóxicos que tiene es esa coraza sentimental que te impone esa masculinidad tradicional y que hace que, como tú bien dices, el índice de suicidios en hombres sea mucho más elevado que en mujeres porque no sabemos gestionar esas cosas que nos ocurren, esas cosas que nos pasan en muchas ocasiones en las que la vida no te sonríe como viene siendo, como es habitual y como es normal. Desde luego, y aparte, mira, me he apuntado por aquí algunas cosas más porque nos queda muy poquito tiempo, que nos enrollamos aquí. Entonces, por ejemplo, en el modelo de masculinidad tradicional, por ejemplo, nos ha enseñado que los hombres gays tenemos que tener el rol de activo o de pasivo,
¿no? Y eso es que es algo extendido que abres Twitter y tienes a gente hablando de esto en este momento, ¿no? De cómo identificar un hombre que es activo, el macho, el que maneja, el que domina, ¿no? Y cómo identificar al pasivo, pero ya es que hasta el término pasivo dentro del propio colectivo se utiliza hablando de la pasiva, ¿no? Como algo humillante, como algo que es malo, ¿no? Como algo que es una dominación sobre él. Y encima hablamos con el género femenino, se habla con género femenino para ridiculizar aún más, si cabe, un rol sexual que solo tiene que ver con placer, que nada más es placer. No tiene que ver con que si tú eres pasivo, vas a dedicarte a X cosas, o eres en tu día a día, o tienes una personalidad diferente, ¿no? O sea, estamos hablando de que ya te encasillan en algo y encima le damos el tinte de mujer, lo ponemos en femenino para ridiculizarlo más, ¿no? Ahí está el machismo. Sí, sí. Además, siempre como que se lleva un escalón inferior a aquello que se le pone el término femenino, que es la forma de despreciar, como siempre se ha hecho a lo femenino, sí. Exacto, luego en el tema del reparto de tareas, ya no hablamos de que el hombre homosexual no tiene una pareja femenina, ¿no? Somos dos hombres, pero hablamos de que convivimos con más gente, tenemos familia, ¿no? Y llegarán las Navidades y llegará esa cocina que a mí me parece tremendo, ¿no? Y en esa cocina seguirá el hombre gay, seguirá en ese salón, seguramente, si tiene actitudes machistas y si no, querrá conciliar y querrá repartir el trabajo, ¿no? Porque hablamos de muchas más cosas aparte de las relaciones de pareja. El machismo se encuentra en todas partes, ¿no? Y otra de las cosas de las que quería mencionar, por ejemplo, es el tema de la gestación subrogada, ¿no? Que es un tema que se pide desde muchos colectivos LGTB, no desde todos. No es una petición, vamos, desde mi punto de vista, no es una petición que se deba de hacer de las asociaciones LGTBI, ni que se deba de hacer. Eso en primer lugar, ¿no? Y a mí lo que me chirría sobre todo es el tema de cuando los hombres gays que están a favor de la gestación subrogada lo hablan y lo piden como tengo derecho a formar una familia, ¿no? Cuando esto de la gestación subrogada es un método que para mi gusto es una opresión, es una compra y un alquiler de un vientre, de una mujer, no de un vientre, es que hablamos de una mujer en su conjunto, con las consecuencias que eso tiene para ella, para su vivencia, para su reproducción, para su futuro y para su organismo entero y por supuesto, su psicología, en toda su sexualidad en general, la mujer. Entonces, hablamos de que tengo derecho a formar una familia, sí, pero para eso existe la adopción. Pero no tienes derecho a imponerte, porque al final la gestación subrogada es algo a lo que podrán acceder o pueden acceder en ciertos países personas con un capital, cierto capital, ¿no? Estamos hablando de que ahí también hay detrás una estructura de patriarcado, pero también hay una estructura de clase, ¿no? No es lo mismo el hombre gay pobre que el hombre gay rico, ¿vale? Entonces, yo quiero dejar totalmente claro que en la gestación subrogada o el tener hijos biológicos no es ningún derecho de nadie. Tú no tienes derecho a comprar a una mujer. Al final estamos hablando de eso. Pues es que el alquiler de vientres es la mezcla perfecta entre el machismo y el capitalismo, porque es una cuestión mercantilista y solamente de la mujer o incluso de aquellas mujeres pobres, porque es verdad que los hombres ricos van a ser lo que lo van a consumir, pero la que los van a sufrir ese alquiler van a ser solo mujeres pobres o mujeres en situación de necesidad. Por tanto, es la combinación perfecta entre machismo y capitalismo. Nos comentan que efectivamente el hombre activo tiene mayor prestigio entre el resto del colectivo, que el 70% de las personas que se suicidaron en España en 2017 fueron hombres, el 70%, o sea, que estamos hablando de una cuestión importante sobre la toxicidad de la masculinidad. Y nos dice José Alcolea que lo que tenemos derecho es adoptar, lo que tú decías, a formar una familia. Y si lo que quieres es no formar una familia, sino educar, darle un hogar seguro. Formar una familia son dos. Sí, pero que si quieres darle un hogar seguro a alguien, también tenemos el acogimiento familiar, que es muy necesario, que le salvas la vida a gente y no estás comprando
no, no la vagina, sino el cuerpo completo y la libertad de movimientos incluso de la mujer. Bueno, pues Exacto. como no estábamos de Es, acuerdo. es un tema muy extenso, la verdad, y que para 25 minutitos, 30 minutitos no da tiempo. Pero mira, el tema que habéis elegido ahora con Andrés es importantísimo y creo que Andrés va a dar unas claves maravillosas para continuar con esto y de dónde viene todo esto de la homofobia interiorizada, pin, 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 ¿no? No destripo Sí. más porque tengo ganas de verle. Muy bien, Álvaro, pues muchísimas gracias. Esperamos verte más en las calles, en la lucha, profesionalmente, porque además me gustan los activistas que además tenéis vuestra parte profesional en la materia, que le aportéis mucha seriedad al discurso y al debate. Y contamos contigo desde el ayuntamiento para avanzar en estas políticas y nos seguimos viendo. Gracias, Manuel. Pasar buena tarde y gracias por organizar este orgullo que es tan necesario. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues como bien ha dicho Álvaro, ahora vamos a seguir la segunda parte de este directo con Andrés, al que le estoy invitando, llamando a la invitación, porque nos va a hablar de otro tema muy importante, que es este que al final decía Álvaro, que es el de la masculinidad, el de la homofobia, perdón, interiorizada dentro de cada persona, que es muy interesante. Hablar de la psicología afirmativa dentro del colectivo de hombres gays, muy importante, para saber también cómo mostrarlos al mundo. Ya lo tenemos aquí. Hola, Andrés, muy buenas. Buenas, buenas, ¿qué tal? Muy Pues bien, ¿de estaba salud viendo. bien? Sí, de salud, bien, de Y salud, se te oye estaba viendo. perfectamente, sí. Sí, muy bien, me alegro. ¿Qué tal vosotros? Bien, 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 bien. Si Bien. queréis, os lo presento. Él es Andrés Escribano. Él es experto en psicología afirmativa y dentro de la psicología afirmativa de las personas LGTB, que ahora nos explicará un poco en qué consiste. También ha estado siempre vinculado desde el punto de vista altruista a colaborar con los movimientos LGTB, a darle esa perspectiva también profesionalizada al debate y también es muy importante su aportación. Así es que, sin más, te pregunto, ¿qué es la psicología afirmativa? A ver, la psicología afirmativa en general, luego verás que sobre todo, como has comentado, yo estoy especializado en psicología afirmativa gay, pero en general psicología afirmativa, sin poner en ninguna de las siglas del colectivo, es una especialidad de la psicología que está destinada a como de alguna manera asesorar o que tengamos en cuenta los profesionales de la salud mental que las personas LGTB van a desarrollar una serie de características a nivel psicosocial que tienen que ver con la propia vivencia de esa diversidad y darnos pautas específicas con las que trabajar. Es necesaria, veremos que es muy necesaria, porque al final es verdad que los psicólogos podemos trabajar un montón de circunstancias vitales y de patologías, pero bueno, con los que trabajamos con la psicología afirmativa vemos cómo sí que hay cosas muy concretas que dentro de las peculiaridades de cada uno pues sí que resuenan unas experiencias con otras y que ese contenido emocional que llevamos dentro pues conocerlo de primera mano como profesional pues la verdad es que ayuda mucho a acompañar a las personas que inician un proceso de terapia. Bien, es un poco como reconocerte, ¿no? Es saber un poco quién eres y reconocerte como eres, en las condiciones, en lo que te Sí, está ocurriendo en ese momento, sea lo que sea, ¿no? sí, claro, al final, a ver, es cierto que dentro de la psicología afirmativa hay una corriente muy importante que intenta, por ejemplo, en la psicología afirmativa gay, trabajar con aquellas personas que tienen problemas con la propia asunción de la homosexualidad o con esa autoafirmación, al final la salida del armario, pero es cierto que luego hay otra serie de consecuencias de personas que ya han salido del armario, que tienen aceptado su homosexualidad, pero hay como una serie de resquicios que han quedado ahí, que tienen que ver mucho pues, con la autoestima, con cómo me vinculo con otros hombres gays, o cómo todas las secuelas del posible bullying homofóbico que haya podido vivir, pues interrumpen en mi día a día. Entonces es como un abanico muy amplio que en función de en qué momento vital, como tú dices, y de autoconocimiento te encuentres, pues te podrá ayudar en un aspecto o en otro. Muy bien. Y dentro de la psicología afirmativa, como estás diciendo, hay una rama que estudia la psicología afirmativa gay dentro del colectivo y que tú, bueno, pues conoces muy bien o que desarrollas profesionalmente. Sí, es verdad que cuando yo empecé con el tema de la psicología afirmativa, a mí, bueno, pues en la consulta en la que trabajo me llegaban al final muchos hombres gays en concreto. Yo también creo que al final el vínculo terapéutico que se establece con los pacientes, hay como determinados códigos, ¿no? Que al haber vivido
y al sentirte en sintonía con lo que está contando la otra persona, pues al final eso hace que conectes de una manera especial. Entonces, eso me hizo de alguna manera ir buscando información, ir especializándome en esto y al final vemos como la psicología afirmativa gay en concreto intenta familiarizarnos con que los hombres homosexuales hemos vivido situaciones por todo el contexto cultural que significa y por habernos tenido que exponer a determinadas circunstancias que no viven los hombres heterosexuales. Y eso es importante que uno lo tenga súper integrado dentro de su experiencia, porque al final si no hacemos ese ejercicio de conectar y reconciliarte con todas las experiencias que tú hayas podido vivir por esta cuestión, pues es difícil que uno llegue realmente a vincularse muchas veces de la manera sana. Y lo que comentabas antes de vulgarmente se conoce como la salida del armario, eh, que no siempre, bueno, la salida del armario se reconoce como algo más, un reconocimiento social, público, cuando tú lo haces visible exteriormente, pero la interna, la propia, cuando tú descubres tu propia orientación sexual, ¿qué efectos puede tener el reconocimiento según la época vital en la que lo hagas? Es decir, más joven, más mayor, no sé qué efectos psicológicos puede tener en la persona el momento en el que se toma esa decisión o se asume esa realidad. A ver, va a depender, a ver, yo creo que casi siempre los primeros sentimientos y las primeras emociones que aparecen asociadas a la idea consciente de que tú puedas ser homosexual, cuanto más temprano es cierto que depende del contexto familiar y social en el que tú te encuentres, va a tener mayor o peor repercusión. Normalmente las personas que hacen el proceso de asunción de su propia homosexualidad, de asumirla, no de salir del armario, sino yo primero lo asumo a edades más adultas, es porque posiblemente las primeras veces en las que eso aparece en su parte consciente, el entorno o lo que ellos anticipaban que podía ocurrir o qué lugar iba a ocupar esa persona en el mundo cuando supiesen que es homosexual, lo intuía como mucho más difícil. Por eso ha ido alargando ese momento. Pero sí, normalmente las primeras veces, es cierto que, bueno, muchos chicos en consulta me dicen, es que yo la primera vez que empecé a ser consciente de que podía ser gay era porque me decían directamente maricón y yo a lo mejor ni sabía lo que era eso. Es decir, pero yo ya intuyo en la forma en la que me lo dicen, en cómo me lo decían, en las risas, que eso era algo malo, que eso no estaba bien, que había algo que no estaba bien. Entonces, muchas veces va a depender de cuál ha sido el entorno y las primeras experiencias que tú has tenido respecto a ese momento de conectar con lo que me puede estar pasando. Uh-huh. ¿Y cómo afecta luego el momento de contarlo, el momento de hacerlo, de exteriorizarlo? Hay veces, hay quien recomienda siempre, ¿no?, que lo hagas visible, que lo cuentes para que puedas vivir tu vida normal. ¿Tú qué recomendarías? ¿Tú qué le dirías a alguien que va a tu consulta o que te hace esa propuesta? O que te hace esa pregunta, Mira, perdón. sí, yo soy mucho dentro de mi papel como psicólogo de mirar más allá y ver a la persona como una persona individual y ser consciente e ir hilando un poco cuál es su historia, cuál es su contexto y en qué momento llega a mí. Entonces, recomendaciones generales es difícil darlas. Hay que ir muy bien en concreto a lo que está ocurriendo. Pero, a ver, siempre al final, Gabriel J. Martín, que es uno de los psicólogos a nivel nacional más aportación hacia la psicología afirmativa gay, explicaba que por ejemplo, un amigo, ¿no? Lo que diferencia un amigo íntimo de un amigo que no es íntimo o un amigo cualquiera, va a ser el grado de intimidad y complicidad que tengas con él. Hasta que esa persona no sepa que tú te enamoras de hombres, en este caso, nunca vas a romper nunca vas a romper esa barrera de sentirte que forma parte de tu círculo íntimo. Entonces es verdad que al final lo que intentamos con la salida del armario es simplemente decir, vamos a renegociar un poco los espacios sociales en los que yo quiero que no me preguntéis cuando llegue al trabajo que si tengo novia o que si me gusta esta, si me gusta la otra. Al final es evitar un poco todo eso para intentar que me traten con lo que yo soy, no con lo que tú intuyes que eres. Al final eso te quita muchos momentos incómodos. Pero claro, ahí va a depender mucho de la historia de cada persona. Hay gente que a lo mejor exponer eso o en el momento que se hace visible su homosexualidad empieza a sentir emociones desagradables y va a tender a evitarlo. Entonces yo en este caso soy más de dar herramientas a esa persona para que aprenda a gestionar ese momento antes de decirlo. Porque al final también nos tenemos que proteger y cuidar. Esto es, lo ideal es que tú llegas a asumir y seas libre y puedas, vamos, vincularte de la manera más natural posible, pero sí que es cierto que todo lleva un proceso. Sí. Nos pregunta José Di Manchego, dice, ¿puede ser que los jóvenes ahora tengan más fácil aceptación que la gente adulta que nos dimos cuenta hace años?
A ver, sí por el contexto, por lo que hablábamos antes, el contexto cultural en el que nos encontramos, es cierto que los niños, bueno, pues no llegan con esa cultura con la que llegábamos a lo mejor los que tenemos otra generación. Nosotros aprendíamos y sabíamos por los comentarios, por lo que habíamos visto en la tele, por lo que habíamos visto al final en la sociedad, que era algo malo y que durante muchos años se había sufrido muchísimo rechazo por eso. Los niños ahora, bueno, pues tienen otros ejemplos, están viendo que hay otras maneras de relacionarte con el mundo y de diversidad, entonces, pues sí tienen en ese sentido mayores referentes. Pero va a influir también muchísimo del contexto familiar. Al final, cuando trabajamos, yo por ejemplo, cuando trabajo en terapia, una de las cosas que más suele haber creado como ciertas creencias que invalidan bastante el propio concepto que tiene uno de uno mismo y de lo que está relacionado con su homosexualidad, tiene mucho que ver de lo que ocurría en su ambiente familiar cuando esa idea de una posible homosexualidad aparecía por ahí o cuando otra persona en la televisión, en cualquier aspecto, se hacía visible la homosexualidad. ¿Cómo fueron las reacciones en este caso o bien de tus familiares o tus amigos más íntimos? Eso condiciona bastante. Mm. Antes, no hace tanto tiempo, porque nosotros no somos tan mayores, no hace tanto tiempo, asumir la homosexualidad era prácticamente un hecho de valentía, incluso se reconocía como un peligro, un cierto riesgo de tus amistades, de tu familia. Y yo creo que eso ha cambiado con los referentes, ¿no? Al haber referentes públicos que viven una sexualidad con una normalidad absoluta y que todo el mundo conoce, tiene más conocidos, está mucho más socialmente, mucho más extendido, hace que el entorno te sea menos hostil, entiendo. ¿No? Y Sí. eso supongo que facilita que lo asumas con más naturalidad y no como un acto de valentía o de osadía, ¿no? Para mí sigue siendo un acto valiente, porque al final siempre va a Sí, haber sí. ahí como una parte de ti que va a tener miedo a hacer eso visible. Entonces siempre hay un acto de valentía. Fíjate, lo que pueden vivir los niños nos acerca mucho a lo que pudimos vivir nosotros. Cuando nosotros hacemos un trabajo terapéutico, al final el que uno se reconcilie con cómo se pudo sentir mi parte más infantil o mi parte más adolescente ante este mundo que empezaba un poco a desajustarse, te va a hacer que puedas, de alguna manera, entender más lo que puedan vivir a los niños. Es verdad que ahora con los referentes, con el tema de los profesores son hay una figura de apego que muchas veces es como un salvavidas en estos casos. Mm. Sí, sí, de hecho es muy importante en esas edades tu profesorado es absolutamente importante de cómo trate este tema o cómo lo gestione en clase. Por eso es importante que los colegios, los profesores tengan cierta sensibilización para hablar de esto desde un punto de vista mucho más empático, mucho más amable para que no suponga ninguna cuesta arriba, ¿no? Sí, sí. Me comentabas también que existía y que existe y que tenemos que comentarla la homofobia interiorizada dentro de cada uno. Desarrollaros un poco esto. Sí, a ver, la emoción interiorizada puede ser la expresa, que es, por ejemplo, las personas homosexuales que no aceptan, no tienen aversión hacia sus propios sentimientos homosexuales y hacia los de los demás. Y luego tenemos la homofobia interiorizada sutil, que yo, por ejemplo, es de la que más se trabaja en consulta. Es esa que tiene que ver con los resquicios que han quedado de la propia experiencia y de tu historia vital respecto a la homosexualidad. Es decir, lo que hablabais Álvaro y tú ahora, todo el tema de yo acepto mi homosexualidad, salgo del armario, pero si llevo a alguien al lado que tiene cierta pluma o que hace visible la homosexualidad, siento cierto rechazo. O creo, tengo esquemas mentales en los que creo, por eso con determinadas orientaciones políticas, ¿no? Me siento en sintonía en el sentido de que estoy por debajo de un hombre heterosexual y por eso tengo a nivel de derechos menos derechos. Es como ciertas creencias que han quedado ahí que sí que condicionan un montón la vida de los hombres gays. Y normalmente esos no son los motivos por los que uno busca ayuda. Se ven después. Porque es como que algo con lo que uno ha aprendido a vivir y ahí está. Y, Sí. y- Sí, no, dime. perdona, sigue, perdona. Que una de las cosas que más me llama a mí la atención dentro de la homofobia interiorizada, tiene que ver en el momento en el que uno siente cierto rechazo hacia una parte concreta, como puede ser en este caso el tema de la pluma, hacia otro amigo suyo que realmente no tiene ningún otro problema. Si tú miras para atrás, es importante ver eso con qué resuena dentro de tu mundo interno. Es decir, porque hay algo ahí
con lo que te está resonando. Te está resonando y te está provocando ciertas emociones desagradables y uno de los mecanismos, por ejemplo, puede ser intentar evitar eso, hacer como que eso no me gusta o incluso, si tengo más un ejemplo de machacarlo o criticarlo, pues ir más por ahí. Pero muchas veces yo, Manu, lo que he visto es que cuando uno trabaja y se reconcilia con en qué momento aprendí yo que eso era malo, en qué momento aprendí yo que ser visible, cuando uno empieza a hacer un ejercicio de reconciliarse con todo eso, aprende a tolerar mucho más, aprende al final la diversidad, tolerar la diversidad porque es como que tú has hecho un ejercicio personal de reconciliarte con todo lo que tú tienes respecto a eso. No, mucha gente tendría que escucharte diciendo eso. Sí, sí, es verdad, es importante. Que es verdad que estamos en una sociedad, en un momento en el que hay mucha más tolerancia y no me gusta la palabra tolerancia, pero bueno, vamos a utilizarla, mucho más respeto a la diversidad y visibilización de la que ha habido nunca, mucha más. Y hasta hace 4 días, cuando nosotros estábamos en clase, pues nadie públicamente se reconocía como homosexual o como lesbiana o como transexual o como... Nadie. Aunque siempre tuviera sospecha de que alguien lo fuera, pero nadie se reconocía como tal. Y hoy en día vas a un instituto o un colegio y hay parejas de chicos, hay parejas de chicas, hay chicos transexuales, chicas transexuales, es decir, hay una normalidad absoluta con el debate. Yo creo que eso es una batalla ganada, porque si está en la cabeza de los más jóvenes, eso es algo que no se echa para atrás. Y precisamente por eso llama más la atención cuando se oyen ciertos discursos, ciertos posicionamientos que todavía son contrarios a esa diversidad, ¿no? Pero no es que, no sé qué lo piensas tú, no es que haya más gente en contra o gente intolerante, sino que como hay más gente que respeta la diversidad, se oye más fuerte o chirría más aquellos posicionamientos, aunque sean de gente joven, sobre todo de la gente más joven, que son más intolerantes, ¿no? Sí, sí, además que la gente joven pone el foco en toda esa intolerancia y al final la hacen más visible, porque son muchos más los que lo ven como algo intolerante y se permiten expresarlo y se permiten decirlo. A mí es verdad que a mí me encanta mi trabajo y lo disfruto muchísimo, pero para mí lo más motivador son los casos de adolescentes y ves cómo porque a ver, cuando llegan a la consulta precisamente es porque hay algún problema, los padres detectan que hay algún problema, ¿no? En ese sentido. Pero es como ves la evolución tan rápida, como que es mucho más fácil llegar al punto en el que darle a esa persona todo el cariño y el acompañamiento que necesita para ser realmente feliz con su homosexualidad. Y el ver cómo todo eso que no hemos tenido el resto, que venimos de otras generaciones, ha sido realmente en muchísimas ocasiones lo que más creencias de todo esto nos ha generado, que nos incapacitan en el día a día. Te voy a preguntar una cosa que creo que es un poco, casi tengo la respuesta clara, pero bueno, te la pregunto como profesional. No sé qué piensas de las terapias que se llaman aversivas, ¿no? De intentar Pues, corregir o... ¿Qué piensas como profesional de esto? es una aberración. De hecho, uno de los principales teóricos de la psicología afirmativa dice que cualquier tipo de terapia que esté destinada a cambiar o reorganizar o orientar la diversidad que se entiende como natural en el ser humano puede ser perjudicial en ese momento, pero que puede crear secuelas psicoemocionales en la persona que se ve expuesta. Los psicólogos, aparte los que pertenecemos, por ejemplo, a la red de apoyo del Colegio Oficial de Psicólogos de diferentes comunidades, que luchamos mucho porque esto acabe, siguen llegando muchísimos casos. O sea, muchísimos casos y por ejemplo, en Grindr, en un montón de aplicaciones, personas que se publicitan ahí como ese tipo es que yo no lo llamo terapia. Entonces, con ese tipo de cosas que hacen. Entonces, es verdad que cada vez está luchando más y se puede, vamos, y hay multas y demás, pero sigue habiendo muchas. A mí, cuando me han llegado casos de personas que han estado sometidas a uno de esos procesos, las secuelas son importantes. Son importantes porque al final hay una distorsión de lo que uno es sobre la estructura de su ser en su totalidad, que es difícil recomponerlo. Llegan con unos sentimientos de culpa intolerables, con una aversión hacia lo que son tremendas. Entonces, desmontar todo eso es difícil. A mí en esos casos, Manu, lo que más me ayuda es la relación que se establece con el terapeuta. Tú ten en cuenta que al final ha sido otro terapeuta el que ha provocado un daño tremendo en esa persona. Entonces, que haya otra persona ahora que está sensible a lo que le está pasando, que le ayuda a salir de ahí,
y que al final ve lo que realmente es, porque al final es ver más allá de lo que es la persona. Eso ayuda mucho a reparar, porque es como que la herida que se ha generado, que es la causa, relación terapeuta-paciente, se restablece con otro terapeuta y al final para mí es una de las claves del éxito de las terapias y la gente, bueno, aprende a vivir con su pasado, lo reorganiza en una parte emocional de su vida, pero eso no le permite estancarse y seguir adelante. Mm. Un poquito nos queda, pero una pregunta que me llama la atención. En tu consulta, ¿qué tipo de consultas, la redundancia, recibes más? ¿Cuál es por los motivos por los que la gente se acerca a hablar con un psicólogo para reordenarse un poco la cabeza? ¿Cuáles son esos motivos, sobre todo en relación con los hombres homosexuales? Bueno, en general con el colectivo LGTB. Sí, sobre todo, a mí en concreto, no sé si es verdad, porque yo tengo la especialidad de trauma y relaciones afectivas y apego, me llegan por ahí, es decir, personas que se han dado cuenta que hubo algo que vivieron o el cómo fue toda su experiencia vital respecto a la homosexualidad, que tienen aún ahí, que en su presente de manera inconsciente va apareciendo y les incapacita a lo mejor pues a la hora de establecer relaciones sexuales con otros chicos, a la hora de tener una pareja estable. Y luego es verdad que también muchas personas que tienen problemas para hacer pública su homosexualidad, tu afirmación, la salida del armario, en entornos laborales, en entornos familiares, tienen una vida en pareja, pero muy cerrada, y le cuesta un poco hacer visible esa homosexualidad, porque en cuanto la hacen visible, aparecen todas esas emociones que están ahí contenidas de otros momentos de su vida en las que le incapacitaron y entonces pues tuvieron todo eso. Pero a mí sobre todo me llegan personas que ven que hay secuelas. A mí me preguntan muchas veces, pero estoy traumatizado, ¿no? Y yo siempre respondo de la misma manera. Uno tiene un trauma, hablando psicológicamente, cuando hubo algo que cambió su manera de ser o que lo cambió. Ahí ya nos da indicativos de que algo pasó. Y sobre todo cuando hay trauma impersonal que está en relación con lo que yo viví, por el daño que me hicieron otros, en concreto además por ser homosexual, pues sí que ahí hay que hacer un trabajo personal. Entonces es sobre todo por lo que más trabajo. Vale, y una cosa así un poco más genérica, ¿no? Más general, y no sé si igual la pregunta es un poco demasiado grande, pero ¿qué consejo general le darías a alguien que nos pueda estar viendo ahora o que lo pueda ver, porque el vídeo se queda guardado y la gente lo va a poder ver en el futuro? Alguien bueno, que le resulte interesante el tema porque está planteándose o tiene algún problema con reconocerse o no sabe todavía qué es lo que le está ocurriendo, ¿tú qué consejo le podrías dar como profesional? Esto es complicado Sí, ¿no? porque sí, va a depender mucho del momento vital en el que se encuentre cada uno y lo conectado o no que esté con lo que le ocurre. Pero ya si alguien se plantea de por sí que puede buscar ayuda, yo le animaría a que le haga caso a eso. Que le haga caso porque ahí seguramente hay una parte de él que le está diciendo que posiblemente si sostiene todo lo que lleva en compañía de un profesional, pues le sea mucho más cómodo. También es importante respetarse los tiempos, no todo el mundo estamos preparados para iniciar un proceso de terapia en todo momento y tenemos nuestras resistencias y nuestras defensas que nos dicen hasta dónde podemos llegar y hasta dónde no. Pero sí que yo creo que hacer un ejercicio, los hombres homosexuales, y esto ya también hablo ya a nivel más personal y mi experiencia vital, un ejercicio de reconciliación con lo que fuimos, con cómo lo que vivimos ha podido afectar en lo que somos ahora como adultos y que podamos mirar nosotros desde la distancia con una mirada más incondicional de comprensión, de aceptación hacia nuestras partes que pudieron vivir momentos en los que a lo mejor hubiesen necesitado una mirada que estuviese sensible a lo que le estaba ocurriendo, nosotros sí que podemos hacer ese ejercicio de reparar. Muchas veces buscamos que el mundo sacie las necesidades que tenemos infantiles. Y no se trata tanto de eso, se trata más de que nosotros saciemos, como el adulto que somos, todas las necesidades infantiles que tenemos para que nuestro niño no esté constantemente buscando que otro me dé lo que no tuve o sentir el reconocimiento de los hombres gays. Esto ya da para otro, ¿no? Pero ocurre mucho con el tema de la apariencia física, el gimnasio y demás, que si no entro en estos cánones no me voy a sentir aceptado dentro del colectivo. Entonces, pero bueno, eso da para otro ratillo, Manu. Sí, no es verdad que lo comentamos y que un poco lo hemos esbozado con Álvaro. Creo que eso forma parte también de caer en lo que nos han enseñado como hombres, ¿no? Y lo que nos han enseñado que tenemos que ser los mejores siempre y eso hace que pues, ciertos cánones que se imponen y que se rechazan muchas veces otra forma de comportarse, otra forma de ser hombre. Bueno, pues mucha gente nos ve ahora en directo y luego los vídeos. ¿Cómo pueden ponerse en contacto contigo si es que lo necesitaran? Sí, pues pueden ponerse en contacto conmigo bueno, la página web es escribanocano.com.
La consulta estamos mi compañera Llanos y yo. En este caso, yo soy quien atiende al colectivo LGTBI por la especialidad de la que hemos hablado, pero bueno, que somos profesionales, que estamos dispuestos a ayudar a todo aquel que quiera y que nosotros nos sintamos capaces y capacitados para hacerlo. Eso también es importante. Y bueno, pues ahí, o si no por correo, andres@escribanocano.com o por las redes sociales, vamos, que me pueden contactar. Yo encantado. Muy bien, pues enhorabuena por el trabajo y felicidades Muchas porque es muy gracias, importante. Manu. Y gracias por formar parte de este ratito de la programación de este orgullo distinto que hemos planificado este año Sí, desde el ayuntamiento. sí. Gracias a vosotros por contar conmigo y nada, encantado. Siempre que haya un espacio, hay como una poquita de luz para hacer llegar esto, yo, vamos, súper satisfecho. Muy bien, pues ya lo habéis escuchado, escribanocano.com, por si necesitáis ponernos en contacto con especialistas. Mañana seguimos, mañana correspondería a la letra T, la transexualidad. Vamos a hablar con Macarena de Asexora T y con un Hugo Lozano, que es un chico trans que nos hablará también un poco de sus vivencias. Y bueno, pues nos vemos mañana a las 6:30 en el mismo perfil. Pues muchas gracias, Andrés, muchas gracias, Álvaro, si nos A sigues escuchando, vosotros. y muchas gracias a todos y a todas. Nos vemos mañana. Y buen orgullo. Adiós. Igualmente. Adiós.